10 de septiembre de 2025, 7:42 de la noche. Un disparo seco interrumpió la rutina de un campus universitario en Utah. Los estudiantes corrían, los gritos de pánico llenaron el auditorio, y en el suelo, un hombre conocido por millones de personas en el mundo. Charlie Kirk, fundador de Turning Point, una de las figuras más visibles del conservadurismo norteamericano, había sido abatido en pleno acto público. El tirador no estaba en la sala, tampoco en las primeras filas. No se levantó entre el público para disparar. Lo hizo desde un tejado cercano, como un francotirador, calculando cada segundo de su ataque. Lo hizo con precisión quirúrgica. Un único disparo. Y la pregunta inmediata, ¿quién abrió fuego? La noticia sacudió al país entero como un terremoto. Las alertas se encendieron en todas las redacciones de prensa, en cadenas de televisión y en redes sociales. Charlie Kirk, con apenas 31 años, había sido asesinado mientras hablaba sobre libertad de expresión, política y el futuro de la nación. El simbolismo era tan brutal como el propio crimen. En las primeras horas, cuando aún no estaba claro quién había disparado ni cómo había logrado escapar, Estados Unidos quedó suspendido en un estado de conmoción. Parecía un ataque preparado con detalle militar. Pero lo que nadie esperaba era la identidad del autor. Se llamaba Tyler Robinson. Tenía 22 años. Hasta ese día era un completo desconocido fuera de su círculo íntimo. Un joven nacido en Washington, Utah, hijo de una familia común, sin antecedentes penales, sin historial violento, sin nada que lo hiciera destacar en las estadísticas de criminalidad. Pero detrás de ese anonimato había un proceso de transformación que se cocinaba desde hacía años, en silencio, en la intimidad de un ordenador y en la soledad de sus habitaciones. La radicalización política de Tyler había pasado inadvertida para casi todos, salvo para algunos familiares y amigos que notaron el cambio en su manera de hablar, en los contenidos que consumía y en el desprecio creciente hacia las figuras conservadoras. Entre esas figuras, Charlie Kirk ocupaba un lugar central. Los investigadores reconstruyeron después los últimos años de su vida. Tyler había sido un estudiante intermitente, alguien que pasaba por la universidad sin terminar ningún programa. Trabajaba en empleos ocasionales, sin estabilidad. Vivía en un pequeño apartamento con su pareja, una persona transgénero, que compartía con él ideas progresistas y un entorno ideológico, donde la justicia social era tema cotidiano. Esa pareja, que nunca estuvo implicada en el crimen, se convirtió en una pieza clave para los investigadores al describir cómo Tyler pasó de ser un joven normal a obsesionarse con el discurso político, con foros radicales y con un lenguaje cada vez más extremo. Era un terreno donde la frustración personal se mezclaba con el odio ideológico. La noche del 10 de septiembre, Tyler Robinson se preparó con meticulosidad. Había conseguido un rifle que adaptó para disparar a larga distancia. Envolvió los casquillos con inscripciones que revelaban su motivación, frases antifascistas y referencias a Bella Ciao, la canción de resistencia italiana que se había convertido en símbolo de lucha contra el autoritarismo. A las 5:30 de la tarde, las cámaras de seguridad captaron la silueta de un joven encapuchado entrando en el edificio desde el cual, 2 horas después, se ejecutaría el disparo. Nadie reparó en él. Parecía un estudiante más cargando una mochila. Subió hasta el tejado, preparó su posición y esperó. Cuando Charlie Kirk comenzó a hablar, el auditorio estaba lleno. Decenas de teléfonos grababan el evento. En medio de sus frases sobre libertad de expresión y juventud, se escuchó la detonación. Un segundo de silencio, y después, el caos. Kirk cayó al suelo, el micrófono rodó por el escenario y la multitud se desbandó. Para entonces, Tyler ya huía por una salida lateral, mezclándose con el movimiento de estudiantes y personal de seguridad. El operativo policial comenzó de inmediato. La zona fue acordonada en minutos. Había helicópteros sobrevolando la universidad, los agentes federales llegaron esa misma noche. Y en el tejado encontraron la primera pista sólida, una toalla con restos de ADN y el rifle cuidadosamente colocado. El arma hablaba por sí misma. No era un asesinato improvisado, era una acción calculada para enviar un mensaje. El FBI difundió al día siguiente las imágenes del joven encapuchado. Horas más tarde, una llamada cambió el curso de la investigación,
fue el padre de Tyler Robinson. Lo reconoció en las imágenes. Él mismo lo entregó a las autoridades, consciente del peso de ese gesto. Lo que para el país era el rostro del asesino, para un padre era el rostro de su hijo. Ese momento se convirtió en uno de los más dramáticos de todo el proceso, la familia entregando a su propio hijo como el asesino de una figura nacional. Con Tyler detenido, los investigadores tuvieron acceso a su ordenador, sus cuentas de correo y sus redes sociales. Allí apareció el mapa completo de su radicalización. Documentos, manifiestos, publicaciones en foros anónimos, discusiones políticas cargadas de odio. No había pruebas de que perteneciera a un grupo organizado. No había jerarquías ni conspiraciones complejas. Pero todo indicaba que había interiorizado un discurso político extremo en el que Charlie Kirk representaba el enemigo. En sus textos aparecían frases sobre la necesidad de detener al fascismo desde la raíz, referencias al colapso del sistema político estadounidense y obsesiones con la polarización del país. La fiscalía fue clara en su acusación: Tyler Robinson no era un criminal común. No lo movía el dinero, no lo movía un impulso pasional. Era un asesino político. Un joven que había transformado la ideología en arma. Un lobo solitario que decidió ejecutar un crimen simbólico. Las reacciones fueron inmediatas y brutales. Desde la derecha, la indignación fue absoluta. Líderes conservadores hablaron de un ataque directo a la libertad de expresión, pidieron reforzar la seguridad en universidades y acusaron a la izquierda radical de haber cultivado un clima de odio contra figuras como Kirk. En las horas posteriores al crimen, Turning Point se convirtió en un símbolo de martirio político. Desde la izquierda, las voces se dividieron. La mayoría condenó el asesinato sin matices, pero al mismo tiempo señalaron que era el resultado de un país que llevaba años incubando odio y violencia política. Hubo quienes recordaron los ataques a congresistas, las amenazas en mítines y la normalización del lenguaje violento. Para ellos, Tyler Robinson era un producto de esa espiral de enfrentamiento, no un accidente aislado. Desde el centro político, el mensaje fue de alarma. Si un joven de 22 años podía organizar y ejecutar un asesinato político con tanta facilidad, entonces, ¿qué estaba fallando en el sistema de seguridad y en la sociedad? La polarización extrema no era ya un concepto abstracto, era un peligro real y tangible. El presidente Donald Trump declaró 3 días de luto nacional. En un mensaje televisado, describió el asesinato como un ataque directo a la libertad de expresión y a la democracia estadounidense. Las banderas ondearon a media asta. El país entero, dividido como nunca, compartía al menos por un instante el impacto de un crimen sin precedentes. Pero a medida que las piezas encajaban, surgían nuevas preguntas. ¿Actuó Tyler completamente solo? ¿Alguien lo incitó, lo animó, lo ayudó a planear el ataque? ¿Por qué eligió precisamente ese día y esa universidad? La pareja de Tyler cooperó con las autoridades, pero gran parte de su testimonio fue reservado. Los medios especularon con la posibilidad de vínculos con movimientos activistas, pero no aparecieron pruebas que confirmaran ninguna conexión directa. El vacío de certezas alimentaba el misterio. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Tyler Robinson fue acusado de asesinato en primer grado, terrorismo doméstico y posesión ilegal de armas. Su defensa pidió una evaluación psiquiátrica, insinuando que no estaba en pleno control de sus facultades. La fiscalía, por su parte, buscaba cadena perpetua. En algunos sectores conservadores, se pedía abiertamente la pena de muerte. El juicio, programado para enero de 2026, se perfila como uno de los más mediáticos de la década. El caso Robinson es el reflejo de un clima político en ebullición. Muestra cómo las ideas pueden convertirse en armas, cómo la radicalización individual puede terminar en tragedia nacional. Charlie Kirk era una figura polémica, amada y odiada a partes iguales, pero nadie merece morir por sus ideas. Tyler Robinson, en cambio, quedará inscrito en la historia como el joven que cruzó la línea entre la protesta política y el crimen. La espiral de preguntas sigue abierta. Cada nueva revelación sobre Tyler, sobre su entorno, sobre sus motivaciones, abre más dudas de las que cierra. La historia de Charlie Kirk y Tyler Robinson es la de un país atrapado entre dos polos irreconciliables.
Una advertencia de lo que ocurre cuando la polarización rompe los límites de la convivencia. Y un recordatorio de que el diálogo, incluso en medio de la discrepancia más profunda, debe prevalecer sobre el odio.